llegada del Papa Francisco a Panamá y me acompaña Luis Rosa, que es un laico comprometido, pues autor de libros también sobre la visión de la Iglesia. Don Luis, como siempre, un placer tenerla aquí, tener este diálogo en un día como hoy. Muchas gracias, Fernando. Igualmente estoy muy complacido de estar acá. Oiga, habría que hacer un rerum novarum, hablar de las cosas nuevas en la Iglesia Católica después de más de 100 años de esta encíclica papal. Sí, se requieren documentos, pero los documentos son conforme los tiempos. En los tiempos de León XIII, eso fue un impacto notable por razones que conocemos. El marxismo estaba empezando a dar sus... Tenían los ismos, sí, fascismo, claro que sí. Y este Papa tuvo la energía, la valentía. Ahora, en nuestros tiempos, hay otros retos, además de los sociales, que son, por ejemplo, las tecnologías que van inundando todos los ámbitos y se constituyen a veces hasta en maestros de las sociedades, como las redes sociales, decía, los WhatsApp, los chats, todo aquello que se da, que ya a veces los nortes de los muchachos no son ni lo que los padres sospechamos, sino que ellos tienen sus propios nortes. Coincidentalmente, porque hay situaciones que uno dice, cuando una institución las ve venir antes que nadie. Por ejemplo, el Concilio Vaticano II termina en 1963 y en 1965 se da un punto de inflexión en la historia no solamente del mundo, de la Iglesia Católica, sino del mundo. Uno, se hicieron más pantalones que faldas para mujeres y dos, empieza la decadencia de la vocación sacerdotal. Es decir, fue una cosa consecuencia de la otra, ¿a qué se debe esa falta de vocación que pareciera que tenemos los habitantes de este siglo XXI? Bueno, las faltas de vocaciones, Fernando, las predijo Jesús. Cuando Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Como dice Jesús, siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no me tendrán siempre, le dijo a Judas específicamente en un pasaje del Evangelio. Entonces, la ausencia o carencia o bajo número de vocaciones es propio del ministerio del Evangelio. Jesús dice, oren, pidan para que el Padre les envíe más obreros a la mies. Por eso el Papa Juan Pablo II, con esa sabiduría, para mí, como el Espíritu Santo mueve a su iglesia, redactó una nota, una carta que se llama A los fieles laicos, que es la que cuando nosotros dictamos charlas, nosotros tenemos un ministerio en la iglesia que se llama Academia de Formación Católica, somos un grupo pequeño de 3, y vamos a las comunidades, le decimos, lean esa carta. El Papa Juan Pablo II invita a los laicos que apoyemos en las vocaciones, no en lo que corresponde al sacerdocio, que es propio de ellos. Claro. Pero hay un mundo, por ejemplo, lo que acabo de escuchar del ingeniero Blandón, ese es un laico hablando en el terreno de él y apoyando el enfoque y la comprensión del proceso de la evangelización, en este caso del Papa Francisco. Que los laicos tenemos un gran papel y lo que hizo el Concilio Vaticano II fue producto de la preocupación del Papa Juan XXIII, un papa que se atrevió a hacer algo que yo no voy a hablar de que yo piense a favor o en contra, pero simplemente se atrevió, desafió, hizo un concilio en un momento crítico en la historia de la humanidad, en donde hizo que la iglesia se acercara más al mundo. Exactamente. Y que no fuera que, por ejemplo, tuviera uno que ir allá a la parroquia a buscar al sacerdote, que a veces eran sacerdotes muy adustos, que no es de nuestra época. San Don Bosco, por ejemplo, le decía a la mamá Margarita, estamos en la novena de Don Bosco, el santo de los jóvenes precisamente, le dice, mamá, ¿por qué los sacerdotes son tan adustos? Son tan reservados, tan distantes. Dice, es que la mamá no sabía qué decirle, es que ellos están en cosas muy serias. Dice, pues no, cuando yo sea sacerdote seré diferente. O sea que Don Bosco ya era el santo de la alegría y decía, tristeza y melancolía fuera de la casa mía. Entonces esa manifestación, esa ruptura o ese acercamiento hizo que muchos seminaristas quizás se sintieran confundidos y abandonaran el sacerdocio. Bueno, la Iglesia Católica en particular, ya no solamente las iglesias, pues, que le decía ayer al rabino Gustavo, que se enfrentan a una generación muy individualista y muy hedonista. Esto a nivel espiritual. A nivel de la Iglesia Católica, los grandes retos, la vocación, pues ese avance ese retroceso más bien de la Iglesia Católica frente a iglesias protestantes a lo largo del continente. Los casos obviamente de pedofilia también es una mancha que
va a estar permanentemente cuando se hable de la Iglesia Católica, el rol de la mujer, que pareciera que tuviéramos una institución misógina. Es decir, ¿cómo afrontar esos retos en un siglo como este, el siglo de las comunicaciones? Bueno, en esos retos yo estoy convencido, persuadido, insisto a tiempo y a destiempo, a veces un poco crudamente arriesgándome a que quizás alguien me quiera decir algo, pero no me preocupa, porque Claro. uno tiene que hablar con la conciencia. La iglesia tiene que afrontarlos con valentía y con claridad. Estos escándalos que son piedra de tropiezo para mucha gente, hay desconfianza hacia el clero, justificada. Un padre de familia que tiene un hijo que ve todo esto no va a pensar fácilmente si no va él a vigilar, porque debió ser siempre así. Es que debió ser siempre así, el padre. Pero también hay un problema, Fernando, si el 33% de los escándalos se dan en el primer anillo, que son los padres. Está demostrado. Y el segundo anillo son los abuelos y los tíos. O sea que cuando llegamos a los escándalos en la iglesia, están dentro del anillo del 3%, del cual la iglesia católica es un 0.03 del 1%, o sea que no llega ni al 1%. Ese 1% se lo dividen judíos, pentecostales, y la iglesia católica en un 0.3. Pero es un escándalo porque no se espera que ni un cura haga eso. Entonces la selección de los seminaristas es crítico en la iglesia. La tapadera esa de que no, que como yo también soy homosexual, entonces te dejo pasar a ti, y somos como una mafia. Una cofradía, una mafia, realmente una mafia, y el que se atreve a denunciarlo, a él lo sacan del seminario, tiene que acabarse. Y si no lo hace la iglesia, yo soy un católico y voy a morir con la gracia de Dios católico, amando a mi iglesia, pero a las cosas hay que decirlas como Jesús las dijo, con claridad, con valentía, y porque conducen a la muerte a mucha gente. Hay desconfianza. Tiene que acabarse para empezar una nueva iglesia. Veremos, bueno, nosotros o esta generación, pues que se levante el celibato. No lo creo. Mujeres dando. No lo creo. Sinceramente no lo creo. Hay señales de que no. Hay señales de que no, aun cuando se hacen amagos y se hacen indicios. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II dijo ya que no puede haber sacerdocio femenino. Ya lo dijo, no fue que lo insinuó, lo propuso como magisterio. ¿Por qué? Porque Jesús no mostró ese modelo. Jesús no escogió mujeres, no escogió a la Virgen María como sacerdotisa, por ejemplo, pudiendo haberlo hecho. La Virgen María, escogió el modelo de hombres. Pero a la larga no estamos frente a una institución misógina que uno tiene el Padre, el Hijo, y en vez de representar a la mujer, representan al Espíritu Santo. Sí, no falta la madre en la familia, y la representación de las tres deidades no debía ser la mujer, el hombre y el hijo. Sí, esa es una pregunta fuerte que se hace en algunos movimientos que son sobre todo feministas, ¿no? Que consideran, incluso están cambiando la Biblia. En algunas Biblias dicen ya la madre, hablan de Dios como una mujer. La revelación a través de las escrituras es un tema muy profundo, es un tema muy intrincado, es un problema teológico. Escuchaba del doctor en teología Fortea, no sé si lo conoce, es un gran exorcista. Dice, cuando la Biblia dice que en los Macabeos, en una batalla de los Macabeos murieron 800 hombres, no son 700 ni son 900, son 800. Otros dicen, no, eso es un género literario, eso es una aproximación, debieron ser un número. Sí, él dice, no, la escritura es inerrante, no se puede equivocar. Y si la escritura nos dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No significa que a la mujer se le menosprecie. Cuando murió mi madre, por ejemplo, Fernando, santeña de pura cepa, me tocó a mí como hijo mayor decir unas palabras, y utilicé el Salmo 31 del libro de Proverbios, la mujer perfecta. Libro de Proverbios, Antiguo Testamento, supuestamente el machista por excelencia. Y ese libro le exhorto a las personas que quieran, a mujeres que estén oyéndome, que vayan y busquen el capítulo 31 del libro de Proverbios, la mujer perfecta. Y dice, ¿quién la encontrará? El ideal en la mujer perfecta la describe, la define. No es una mujer sumisa, no es una mujer sometida. Y dice, al marido se le elogia por causa de la mujer. O sea que la Biblia no es un libro misógino, salvo aquel que lo quiera ver de esa manera. Cada uno encuentra en el libro lo que busca o lo que lleva en su corazón. La Biblia maltrata al hombre opresor, al hombre pecador, lo maltrata, lo trata durísimo. Hay que leer la Biblia en su contexto, en su generalidad. Entonces, volviendo a la pregunta, Fernando, en ese tema, yo me adhiero a lo que dice el doctor en teología, el padre Fortea, que lo que dice la Biblia es como lo dice la Biblia. No podemos acomodarlo
a lo que a mí me parece o lo que yo siento. Dios es el que sabe por qué las cosas se hicieron y se dicen de esa manera, pero el respeto a la mujer lo establece con más excelencia el cristianismo. Cuando Jesús dice, el que desprecia a su mujer o la deje, porque antes se podía dar libelo de repudio. Sí, solamente me dio repudio no me gustó tu comida y te doy un papelito, aquí estás, libelo de repudio, estás lista para la foto, ya. Jesús dice, el que la deja y se une a otra adultera, es un adúltero, ¿verdad? Pero la mujer que deja al marido también es una adúltera, o sea que es un respeto, y San Pablo, aunque también algunos le dicen misógino, hace unos elogios de la mujer, que hay que leerse el capítulo de Efesios. Maridos, respeten a sus mujeres, como Cristo amó a su iglesia, amen a sus mujeres. Que Cristo dio la vida por su iglesia, ustedes den la vida por sus mujeres. ¿Ve? Entonces el que tiene un enfoque se agarra de la primera parte y omite la segunda. ¿Qué mensaje le dará el Papa? Porque la última vez que nos visitó un Papa hace 35 años, bueno, casi 36, el mensaje fue casi pues marcando, delimitando el territorio con ese avance de la teología de la liberación en América Latina. Es decir, superada la Guerra Fría, pues superada la mayor parte de las tiranías, el Papa tendrá un mensaje exactamente para ese mundo que viene en la tercera década del siglo XX. Sí, por supuesto, y como va dirigido primariamente a los jóvenes, el Papa tiene que darle esperanza a los jóvenes. Me gustó mucho la homilía de Monseñor Ulloa, una pieza, esa que yo leí fragmentos, pero una pieza. Mis respetos al señor arzobispo, a quien yo no veo hace mucho tiempo ni hablo con él, pero lo conozco muy bien. En donde habla de que jóvenes tenemos que vivir en santidad, tengan la alegría de vivir en santidad, que es posible, pero háganlo con heroicidad y sin mediocridad, con valentía, como escuchábamos hace un momento al ingeniero Blandón, poder entrar en la política, poder entrar en los ámbitos, poder ser sacerdote, pero de vocación cierta, en santidad. Si no tenemos santidad, sí, es un mero parapeto, un garabato. Volveremos a seguir haciendo escándalos en las generaciones futuras. Creo que ahí se va a concentrar el mensaje del Papa, que tiene el carisma de poder ser cercano. Tiene un lenguaje cercano, las personas se sienten cercanas a él, y no siempre los de la iglesia. Es que había mucho tiempo que no había un cura de parroquia como Papa, es decir, desde Juan XXIII, que fue el último que no venía de esa jerarquía vaticana. Bueno, también Juan Pablo II también tuvo eso de que hizo más, pero más bien era un estudioso más que el cura ese cercano de parroquia. Este Papa es un cura de parroquia. Sí, el Papa Francisco ya lo ha dicho. El que lo busque por teología se va a frustrar. Él lo ha dicho, no es que estoy diciéndolo yo, él no es un teólogo. No. Claro que sabe, estudió teología. Digo, no es Ratzinger. No, una eminencia. Es una eminencia. Del mundo. Es una eminencia. El libro Jesús de Nazaret, de los 2 tomos de él, son una pieza que todo católico debería leer. El Papa Francisco es cercanía. Porque muchas personas, los jóvenes, en esta generación, me toca a mí decirlo, yo tengo experiencia un poco con ellos, porque a veces me buscan, me piden con opiniones y me doy cuenta de la sed que hay de estos muchachos de redes sociales, de nuevos enfoques, de nuevas corrientes, la necesidad espiritual que tienen, una guía, alguien que les pueda dar razones de por qué creer, que es también lo que nos falta. Tienes que ser católico, tienes que ser... ¿Pero qué? ¿Por qué? Yo tengo dudas en esto, explícamela. Ay, yo no sé de eso, porque yo soy católico porque sí, porque mi mamá era católica o mi papá, y porque la mayoría... No, espérate, dime, explícame purgatorio, explícame eso de la Trinidad, explícame del dogma de la Virgen María de Inmaculada Concepción, yo no entiendo, explícamelo. Y uno se vuelve un guacho. A los jóvenes hay que darle respuestas. Y el Papa Francisco tiene ese carisma de acercamiento, de apertura, los jóvenes lo van a buscar, aunque los jóvenes buscan a Jesucristo. Porque en Juan Pablo II también buscaban a Jesucristo. Y antes de que me despidas, porque a veces yo no sé cuándo viene el adiós, tengo que despedirme con una frase que es el centro y el núcleo de las Jornadas Mundiales de la Juventud, es Jesucristo. Y lo dijo el fundador de las Jornadas Mundiales de la Juventud, Juan Pablo II, cuando a los jóvenes en la primera jornada les entregó una cruz de palo y les dijo: jóvenes, lleven esta cruz como signo del amor de Cristo a la humanidad y anuncien que solo en Cristo muerto y resucitado se encuentra la salvación y la redención. Muy profunda. Don Luis Rosas, como siempre, un placer tenerle acá, un laico comprometido en este día donde pues, llega el Papa Francisco y ya arrancó la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá.